vamos a hablar sobre el último módulo de este curso del año. Vamos a hablar del paciente post-COVID con disnea de esfuerzo. Vamos a definir primero qué es la disnea, y la disnea se define como la percepción indebida de la respiración o conciencia de dificultad para respirar. Tenemos que tener en cuenta que la disnea es una sensación subjetiva, por lo tanto es de difícil definición. Los síntomas más frecuentes de disnea son incomodidad al respirar, dificultad para respirar, incapacidad para obtener la cantidad de aire suficiente, sensación de asfixia, opresión, ahogo o sofocación. Ocurre esta disnea en condiciones en las que existe una demanda ventilatoria excesivamente alta o una limitación en la respiración. Debe distinguirse de la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, o la hiperpnea, que es el aumento del volumen corriente. Volvemos a reiterar que la disnea es una sensación subjetiva. La disnea se genera por alteraciones alveolares de la circulación o de la mecánica pulmonar, por patologías cardiovasculares, anemia, obesidad, y también puede ser inducida en forma psicógena. ¿Cuáles son las causas de disnea? Tenemos, como dijimos recién, aumento de los requerimientos ventilatorios. Esto sucede en el ejercicio intenso, en atletas o moderados en las personas sedentarias. Cuando hay hipoxemia y o hipercapnia, cuando hay acidosis, cuando hay embolia de pulmón y cuando hay anemia. Eso es los requerimientos ventilatorios. Pero también puede haber un aumento del esfuerzo necesario para superar las resistencias de la vía aérea, como sucede en el asma, como sucede en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la fibrosis quística, obstrucción por cuerpo extraño. Y también cuando hay un aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, que sucede en enfermedades infiltrativas pulmonares, edema de pulmón no cardiogénico, edema de pulmón cardiogénico, sifoescolosis, derrame pleural, neumotórax y en las miopatías. Las personas contagiadas que alcanzan niveles de alta gravedad son pacientes con disfunción pulmonar y respiratoria después del alta hospitalaria debido al daño alveolar difuso, a membranas hialinas ricas en fibrina y a la activación de macrófagos producidos por el virus, lo que contribuye al deterioro físico con deterioro de la capacidad para transferencia, disnea de esfuerzo, atrofia muscular, incluida la musculatura respiratoria. No olvidemos que para respirar necesitamos músculo, la atrofia de la musculatura del tronco, de las extremidades, además también del estrés postraumático. Los datos de varias publicaciones indican que tanto la edad como los antecedentes patológicos y el tiempo de evolución previo a la hospitalización tienen cierta influencia en el momento de determinar el estado funcional actual de los pacientes COVID-19 después del alta hospitalaria. El sexo masculino es el de mayor índice y rango de edad va entre los 50 y 59 años. Dentro de las patologías previas de los pacientes tenemos que considerar la hipertensión arterial, es la que más sobresale de las patologías preexistentes, seguida de la insuficiencia renal y de la diabetes. La capacidad aeróbica de los pacientes en su mayoría es baja y guarda relación con el cansancio percibido según la escala de Ward, que ya vamos a ver, entre moderado y grave, y un grado de disnea con similares características de moderada a severa. La patología post-COVID se estima que afecta a más del 10% de los infectados. Como dijimos, más del 10%, hay algunas publicaciones que inclusive llegan al 65% de los sobrevivientes. Bueno, ¿qué es el síndrome post-COVID? Se define como la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer COVID, permanece más de 12 semanas y no se explica por un diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden fluctuar y causar brotes.
Hablamos del COVID y siempre vamos a repetir que el COVID es una patología heterogénea y entonces el síndrome post-COVID incluye síntomas como fatiga crónica postvírica, la secuela de múltiples órganos y los efectos de la hospitalización grave y el síndrome post-cuidados intensivos. Dijimos que entre un 10 y un 65% de los supervivientes que padeció COVID de leve a moderado presenta síntomas de síndrome post-COVID durante 12 semanas o más. A los 6 meses los sujetos están con un promedio de 14 síntomas, según los estudios, 14 síntomas persistentes. Los síntomas más frecuentes son fatiga, disnea, alteración de la atención, de la concentración, de la memoria, del sueño, ansiedad y depresión. Se desconocen en realidad los mecanismos biológicos que ocasionan estos síntomas, aunque una respuesta autoinmunitaria e inflamatoria anómala o excesiva puede tener acá un papel importante. Acá tenemos que tener en cuenta que en los pacientes post-COVID vamos a tener 3 tipos de pacientes. Uno, el que presenta secuelas, y en efecto así aparecen todas las pruebas diagnósticas. El que dice sentirse bien, pero cuyas pruebas sí indican lesiones. Y el que refiere síntomas, pero no aparece nada en los estudios diagnósticos. En el primer caso es ese paciente que sigue con secuelas de la enfermedad, que arrastra la patología desde el ingreso, y que generalmente son unas personas que han tenido un tromboembolismo pulmonar, a los que el COVID le dejó una pequeña fibrosis pulmonar con cuadros de condensación neumónica persistente. Representa un porcentaje muy pequeño de los pacientes con síndrome post-COVID. En el segundo caso, son esos tipos de pacientes que desde el punto de vista radiológico y funcional están alterados, pero mantienen un buen nivel de vida, aunque aparecen lesiones estructurales. Son los pacientes que enfermaron, estuvieron graves y que arrastraron lo que sería el COVID de larga duración, y lo van a encontrar en la bibliografía como long COVID, y les queda una lesión. Y el tercer tipo de paciente es las personas en que la enfermedad les ha dejado una secuela funcional, pero las pruebas están bien, es decir, aparentemente se les ha resuelto la enfermedad, pero refieren muchos síntomas. Es el perfil más frecuente. Son pacientes que han tenido muchos síntomas, aunque no necesariamente desarrollan neumonía ni llegaron a ingresar. Muchas veces no son los pacientes estrictamente neumonológicos. Ellos presentan anosmia, escalofríos, episodios de taquicardia, porque esta es una enfermedad, volvemos a repetir, que afecta varios órganos. Si bien los síntomas que más cuentan son la disnea, el dolor torácico y el cansancio. No se conoce muy bien las razones del comportamiento de la enfermedad en estos pacientes, pero ellos tienen una limitación en la vida y frente a la cual no existe tratamiento. Se limita a paliar los síntomas. Poco a poco se va incorporando una mayor actividad de manera progresiva, porque estos pacientes tienen más demanda ventilatoria. La rehabilitación en ellos es un elemento fundamental. Y hablamos de rehabilitación pulmonar, pero también son pacientes que tienen, ya lo dijimos, ansiedad, depresión, y a veces es aconsejable que lo vea un psiquiatra. Un estudio reportó que se detectaron complicaciones de difusión en casi la mitad de las personas que fueron internadas por complicaciones asociadas al COVID. Esta complicación se puede convertir en algo mucho más severo con el paso de los años, pero además el 15% de las personas internadas pueden quedar con una alteración restrictiva, es decir, tienen menos volumen en los pulmones. También tenemos que tener en cuenta las condiciones en las que un adulto, sobre todo un adulto mayor, ingresa a la UCI o a la UTI con una fragilidad previa. Es decir, por ejemplo, si llega a ingresar sin poder caminar, es un paciente que ha tenido una ACV o que tiene severos problemas de artrosis, secuelas
con patologías previas respiratorias, ya sea un EPOC, ya sea pacientes que tienen hipertensión, diabetes y todas las comorbilidades que hablamos hace un rato. La mortalidad a los 6 meses de estos pacientes después del alta suele ser mayor del 70%. ¿Cuáles son los exámenes diagnósticos que vamos a tener que realizar en este tipo de pacientes cuando nos llegan los pacientes con estas disneas post-COVID? Inicialmente, las básicas, la prueba de sangre, lo que debe incluir la gasometría arterial, la medición de la saturación de oxígeno en la sangre, que es la oximetría de pulso, un electrocardiograma, un ecocardiograma, por supuesto la radiografía de tórax y pruebas de evaluación de la función respiratoria y de la función pulmonar. En la evaluación respiratoria vamos a tener como primera medida de la espirometría, la evaluación de los músculos respiratorios, la resistencia de la vía aérea. Dentro de las pruebas de función pulmonar también tenemos unos test muy simples, que son el test de marcha de los 6 minutos, el sit-to-stand y la escala de Borg, que ya la vamos a ver. Y también es bueno tenerlo dentro de la evaluación para este tipo de pacientes, una tomografía de tórax y, en lo posible, un centellograma pulmonar. Es muy importante evaluar la capacidad funcional de los adultos mayores porque es un indicador de supervivencia y de riesgo de discapacidad. Dentro de la evaluación respiratoria, dijimos, se pueden realizar diferentes tipos de evaluaciones de alguna manera objetiva, siendo la espirometría, la capacidad de difusión y la medición de los volúmenes pulmonares las pruebas de función pulmonar más utilizadas. En la espirometría o en la aeroespirometría, más de la mitad de los enfermos presentan deterioro de la capacidad funcional, siendo la mayoría de ellos mujeres. No se han evidenciado alteraciones ventilatorias o cardíacas como responsables de dicho deterioro. No es descartable un potencial efecto miopático del virus como responsable del deterioro funcional de los pacientes tras COVID. La presencia de disnea se visualiza habitualmente en pacientes con desacostumbramiento físico u obesidad y es secundario a alteraciones en la utilización periférica del oxígeno, fundamentalmente a nivel muscular. Interesa destacar cómo los pacientes infectados con SARS-CoV-2 sufren un mayor número de eventos trombóticos que la población general, con formación de múltiples microtrombos que dañan todo el territorio vascular, con afectación sistémica y multiorgánica. El estado de hipercoagulabilidad observado en estos pacientes predispone a la enfermedad tromboembólica venosa y arterial. A todos los pacientes con infección por COVID se les debe evaluar el riesgo trombótico y hemorrágico, pautando terapia anticoagulante si ese llega a ser el caso. En cuanto al centellograma pulmonar, se trata de un estudio de medicina nuclear que se compone de dos partes. Por un lado, se estudia cómo entra el aire a los pulmones, que es la ventilación. Y por el otro, se evalúa si la sangre circula correctamente por los pulmones. Esa es la perfusión. En este estudio es útil cuando se sospecha, sobre todo, como dijimos, una embolia de pulmón. Otras pruebas que complementan las pruebas de función pulmonar, como la evaluación de los músculos respiratorios o la medición de la resistencia de la vía aérea, pueden ayudar a mejorar el estudio de la función del pulmón, permitiendo determinar las consecuencias de la enfermedad respiratoria aguda o crónica de manera mucho más efectiva. Un aspecto importante a considerar en el momento, cuál es el momento ideal para realizar las pruebas de evaluación respiratoria. La guía de la British Thoracic Society recomienda la evaluación de las pruebas de función pulmonar 3 meses posteriores al alta, específicamente en el seguimiento de los pacientes con sospecha de enfermedad intersticial,
¿A qué se debe esto? Porque si uno realiza las pruebas de evaluación con mucha premura, puede conducir a errores en el diagnóstico funcional y no podemos determinar en qué parte de esta limitación, es el resultado de la enfermedad y cuánto se debe a la inflamación propia del evento agudo. Entonces, las guías sugieren que las evaluaciones se hagan después de los 3 meses. En cuanto a la evaluación funcional, dijimos que esta evaluación funcional puede ser usada para varios propósitos, como la evaluación de las secuelas de la capacidad física en un plan de intervención apropiado o la desaturación asociada al esfuerzo. En esto tenemos el test de marcha de los 6 minutos, que es muy fácil, que ha sido el instrumento más usado, es simple, es fácil de aplicación, es barato, está estandarizado con valores de referencia y, como digo, es uno de los de uso más amplio en la práctica diaria. Provee información importante respecto a la capacidad de ejercicio, su máxima y en algunos casos máxima, y es muy útil para monitorizar los pacientes con enfermedad cardiovascular y respiratoria. El sit-to-stand o la prueba de sentarse y levantarse de una silla es una prueba sustituta que se utiliza en pacientes que no tienen la capacidad de caminar. Puede ser usado para evaluar tanto el riesgo de caídas como la fuerza muscular y la funcionalidad de los miembros inferiores. La prueba es muy fácil, se utiliza una silla cualquiera sin brazos, tiene que ser con una altura de asiento estándar y la silla debe estar bastante bien fija al piso con puntas de goma en las patas para que no se mueva y colocarla contra una pared. El paciente está sentado en el medio de la silla con la espalda recta, los pies separados más o menos a la altura de los hombros, del ancho de los hombros, y colocado los pies tienen que estar bien apoyados en el piso, un poquitito por detrás de las rodillas, inclinados hacia atrás, y con un pie ligeramente delante del otro para ayudar a mantener el equilibrio. Los brazos se cruzan por las muñecas y se sostienen contra el pecho. Esta es una tarea que es intentar levantarse, hacerlo primero lenta y después lo más rápidamente posible que se pueda. Hay que hacer que el paciente haga 1 o 2 repeticiones antes de iniciar la prueba como tal. Si el paciente no lo puede hacer, tiene que utilizar sus brazos para completar la prueba, se califica como 0. Se alienta a hacer este movimiento de sentarse y pararse sin utilizar los brazos durante 30 segundos y se va evaluando las posibilidades, ¿no es cierto?, cuántas de estas maniobras completas puede realizar. De esta manera uno no solo evalúa cómo inicialmente está el paciente, sino cómo evoluciona a futuro con la rehabilitación y con todo el tratamiento que le podemos hacer. Hay otra prueba de función pulmonar que es la escala de Borg, que no se utiliza solamente para los pacientes con COVID, sino que se utiliza en pacientes que realizan ejercicio físico. También se la conoce como escala del esfuerzo percibido y mide, como su nombre lo indica, la percepción del esfuerzo, la intensidad y el volumen de la actividad física. Es relevante evaluar la capacidad funcional de los adultos porque es un indicador de supervivencia y de riesgo de discapacidad. Hay mucha alegría cuando un paciente sobrevive a la UTI. Sin embargo, olvidamos las condiciones en las que sale de ese paciente. De acuerdo a los resultados del cuestionario Assessment Test de la calidad de vida y la salud, se pudo conocer que un porcentaje considerable de los pacientes indica que su calidad de vida ha sufrido un alto impacto posterior al contagio del COVID,
pues la afectación constante a nivel pulmonar les impide desarrollar las actividades con la misma sencillez que lo hacían antes. En cuanto a la correlación entre disnea y el impacto de la calidad de vida, se comprobó su nivel de dependencia, indicando que mientras aumenta el grado de disnea, sea moderada, severa o muy severa, el impacto de calidad de vida también aumenta, de alto y muy alto, repercutiendo en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Al contrario, si el grado de disnea es leve, el impacto de la calidad de vida es bajo. Es primordial la valoración del estado nutricional también de los pacientes, que contribuye de manera significativa al curso evolutivo de todo proceso infeccioso, incluido el COVID. Las personas en estado nutricional adecuado, con un balance adecuado entre macro y micronutrientes, presentan menos posibilidades de desarrollar cuadros graves de esta enfermedad. En la tomografía de tórax, acá podemos, dentro de las pruebas que estábamos viendo recién, podemos evaluar, acá tenemos una... Oh, perdón, se me fue. ¿Dónde está la flechita? No la encuentro, pero bueno. Bueno, acá vamos a ver. Tenemos varios cortes acá de una tomografía. Tenemos una sagital, que es la A, en el extremo superior izquierdo. Tenemos una coronal en el extremo inferior izquierdo. Tenemos una axial al medio y abajo. Y en esta es la que mejor podíamos desarrollar y ver, y en ella vamos a encontrar en esta misma tomografía distintas lesiones. En una encontramos lesiones, o sea, son afectación secuelar del parénquima pulmonar asociada a la presencia de fibrosis irreversible, lesiones con bronquiectasias por tracción. Está eso en el panel superior derecho, que es una imagen aumentada de la que teníamos al medio y abajo. Después también tenemos lesiones reversibles, opacidades en vidrio esmerilado, que es el panel superior izquierdo, no, sí, en el medio, y lesiones lineales subpleurales de evolución indeterminada, que es en el panel inferior derecho, que es, como digo, un aumento de la tomografía que tenemos al medio y abajo. Bueno, la conclusión. El síndrome post-COVID es una entidad heterogénea, que incluye el síndrome de fatiga crónica postvírica, las secuelas de múltiples órganos y los efectos del síndrome postraumático. La evaluación de la disnea de esfuerzo post-COVID debe ser individualizada. Ya dijimos la importancia de las enfermedades previas, la demora en la consulta, la demora en la hospitalización, la demora en recibir tratamiento. Eso hace de que la disnea post-esfuerzo de COVID no sea igual para todos los individuos. Y el tratamiento es multidisciplinario, incluye también la familia, no solo el equipo de salud. Y en el equipo de salud participan muchas personas. Tenemos no solo los neumonólogos, los cardiólogos, sino el neurólogo, la nutrición, la psicopatología, la rehabilitación respiratoria, que es fundamental, y la rehabilitación motora. Y también tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene repercusión social, dada la dificultad que muchos pacientes experimentan para su reinserción laboral y para recuperar su calidad de vida en un nivel más cercano al anterior de padecer la enfermedad. Muchísimas gracias. Paciente post-COVID con disnea de esfuerzo en la sección de enfermería. Bueno, la cuestión de enfermería en el paciente post-COVID-19 con disnea de esfuerzo es el tema que vamos a tratar, como dije anteriormente. Y en este caso, la enfermería es quien formula estrategias en base a las respuestas humanas, aplicando el proceso de atención de enfermería ante una alteración real o potencial de la salud.
Existe una cantidad considerable de pacientes que desarrollaron o siguen desarrollando neumonía incluso, síndrome de estrés respiratorio agudo y disnea de esfuerzo post-COVID. De la infección aguda en los pulmones por COVID-19, lo más común es la neumonía bilateral o lo más grave o lo más severo, como enfermedad respiratoria. Además tiene varias causas y una de ellas puede ser COVID-2, dejando importantes secuelas respiratorias. Nos referimos que entonces aquellos pacientes con neumonía por COVID-19 necesitan un seguimiento adecuado, tomando en cuenta que ha sido reportada la existencia del síndrome actual post-COVID-19 en los individuos recuperados de la enfermedad que tienen aún hoy persistencia de síntomas, anormalidades radiológicas y compromiso en la función respiratoria. La dificultad respiratoria, como definición también conocida como disnea, es un síntoma frecuente que causa debilidad. La prevalencia de la enfermedad grave desde la época de pandemia era alta y la ocurrencia de disnea en pacientes con COVID-19 persistía. Entonces, la disnea propiamente dicho se manifiesta como una sensación de falta de aire en los pulmones. Como al ser un síntoma, su valoración depende de la interpretación personal del paciente. Quiere decir que intervienen factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales que inducen desde respuestas fisiológicas a comportamientos secundarios. Lo vamos a explicar más adelante. Esto, al igual que el dolor, es un síntoma que se experimenta de forma subjetiva. Si bien es menos frecuente, pero la falta de exposición previa podría dificultar su reconocimiento. En ese momento es cuando nosotros en la parte de enfermería vamos a hacer una valoración del paciente. Disnea de esfuerzo entonces es la percepción de malestar respiratorio que aparece con niveles de actividad que normalmente no causan este tipo de malestar. Quiere decir que la intensidad se puede determinar evaluando el nivel de actividad necesario para que se desencadene mediante una actividad física como una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, como vemos en este gráfico aquí expuesto, síntomas como dificultad inspiratoria, el esfuerzo de la expiración o dificultad respiratoria, falta de aire o más generales, como por ejemplo la dificultad respiratoria y la falta de aliento. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la entrada de aire y la contracción diafragmática, cómo funcionaría, la salida de aire y la relajación del diafragma. En caso de que el paciente presente una disnea de esfuerzo, vamos a encontrar que el paciente, al realizar ese esfuerzo para compensar, empieza a respirar por la boca, favoreciendo una respiración descontrolada que termina en jadeo. Como resultado, genera mayor esfuerzo y mayor sensación de ahogo. Las escalas utilizadas para medir este tipo de disnea de esfuerzo son la escala de Borg o la escala de EVA, como utilizadas en pacientes individuales. Compara de manera fiable la intensidad de disnea de esfuerzo con el mismo nivel de actividad física. Por ejemplo, lo que se refiere al ritmo de actividad, el consumo de oxígeno o la ventilación, estandarizado durante la prueba de cardiopulmonar entre los sujetos. Entonces, de esta manera evalúa la respuesta y una posible intervención terapéutica. Acá hemos graficado cómo se vería las diferentes escalas que podemos llegar a utilizar para la medición de la disnea de esfuerzo. Bueno, los individuos que han contraído COVID-19 pueden tener síntomas variados según la persona y la característica del mismo. Algunos son con más probabilidades de durar unas pocas semanas, entre los cuales podemos encontrar fiebre, tos, la dificultad para respirar, propiamente dicho, y luego la redundancia por infección del virus al infectar los pulmones, la sensación de mucho cansancio, fatiga, molestia en el pecho, la incomodidad para respirar, la incapacidad para obtener la cantidad de aire suficiente como hablamos anteriormente, y la sensación de asfixia, opresión, ahogo o sofocación que puede manifestar el paciente de diferentes maneras. Además, también tenemos síntomas que pueden durar más de varias semanas, como por ejemplo, problemas con el sentido del olfato o del gusto, que hasta el día de hoy algunos pacientes todavía lo siguen manifestando, escurrimiento nasal o rinitis, dolores de cabeza agudos, frecuentes, fuertes, dolores en articulaciones y en los músculos que siguen todavía con secuela en muchos pacientes, dificultad para dormir o para comer también, sudoración extrema o
en muchos casos que ha pasado también, diarrea, continúan con todos esos síntomas. También nos encontramos con síntomas psicológicos duraderos, a través de lo que puede ser a raíz de la infección en los pulmones por COVID-19, como la hipoxia, generando post-COVID tener dificultad para pensar con claridad, concentrarse o recordar cosas, y también el sufrimiento de la depresión, ansiedad o algún padecimiento relacionado llamado trastorno por estrés postraumático, que también es una de las secuelas psicológicas de post-COVID-19. Bueno, dentro de lo que es alteraciones y etiología de la disnea propiamente dicha, nos vamos a encontrar en la parte respiratoria con enfermedades obstructivas, interciopatías, neumonía, atelectasia, derrame pleural, cifoescolosis. También podemos encontrarla con alteraciones nerviosas que pueden dar lugar a hemorragia cerebral, encefalitis, meningitis, tumores cerebrales, angustia, disnea suspirosa. De la parte metabólica puede producir a través de las alteraciones metabólicas, como por ejemplo la acidosis metabólica, la fiebre, la insuficiencia hepática, el hipertiroidismo, la altura puede generar también la hipoxemia que hablamos anteriormente, la anemia, en la parte de distensión abdominal, meteorismo, ascitis, obesidad, visceromegalia, y en la parte cardiovascular, que lo vamos a hablar también más adelante, un poco de insuficiencia ventricular izquierda, la estenosis mitral, la pericarditis constructiva, el derrame pericárdico y la tromboembolia pulmonar, que todo eso puede llegar a generar como síntoma que puede ser subjetivo y también minuciosamente para revisar, generar la disnea. Bueno, algunas de las cosas más frecuentes de la dificultad para respirar disnea propiamente dicha incluyen el bloqueo de la vía respiratoria. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el bronquio normal y el bronquio inflamado, ansiedad, estrés, referido a los síntomas psicológicos también, el estrechamiento de la vía respiratoria, denominado broncoespasmo, que en el broncoespasmo suele generar acumulación de secreciones también, disminución de oxígeno en sangre, hipoxemia, que también hablamos anteriormente, el líquido en los pulmones y la pared torácica, que generalmente genera otro tipo de tratamientos posteriores también, en ese caso cuando se refiere a la disnea post-COVID también. Bueno, neumonía, infección de los pulmones, inflamación de los pulmones luego de la radioterapia, denominada neumonía por radiación, por diferentes estudios que se hacen al paciente, el recuento de glóbulos rojos, que les voy a explicar un poquito más adelante, los coágulos de sangre pueden llegar a generar TEPAs, como por ejemplo, es normal que suele pasar ese tipo de cosas, pero no en todos los pacientes según la característica del mismo. La fatiga, que puede persistir incluso si otros síntomas mejoran o desaparecen. También pueden incluir que ese tipo de síntomas, el fallo ventricular izquierdo, como hablamos anteriormente, va a generar una falta de aire, sed de aire, asfixia, respiración entrecortada, ahogo, fatiga, pecho cerrado, sofocación. Siempre alterando la cifra normal de la frecuencia respiratoria, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. En el ejercicio, como hablamos anteriormente, la prueba de ejercicio cardiopulmonar también, la actividad muscular produce un aumento temporal de la frecuencia respiratoria, el sexo, en este caso, tanto el hombre como la mujer tienen alteraciones, pero en la mujer la respiración tiende a ser más rápida que en el hombre. La edad, que a medida que la persona se va desarrollando, o sea, el grupo etario, la frecuencia respiratoria tiende a disminuir, teniendo cifras normales, como hablamos anteriormente, y la hemorragia que aumenta la respiración. Tomando como referencia, para no ser tan exhaustivo, los adultos, lo normal son de 15 a 20 respiraciones por minuto. En caso que tuviéramos, por ejemplo, una hemorragia, eso va a aumentar la respiración. Y acá en este cuadro vemos un ejemplo de cómo serían las diferentes clases de hemorragia, desde 1 hasta 4, y a partir del nivel 3 y al nivel 4 ya sería de severa a grave, alterando la frecuencia respiratoria en mayores de 20 por minuto. Bueno, entre los tipos de disnea vamos a encontrar una de oxígeno que según la magnitud del esfuerzo. Se van a dividir en escalas según la OMS de 0 a 4. La gravedad va a variar, por ejemplo, en el grado 0 aparece al hacer ejercicio intenso. Una persona que hace deporte constantemente, bueno, estamos hablando siempre de todo post-COVID. En el grado 1, al andar deprisa o dependiente, que los síntomas, digamos, y las secuelas fueron mayores. Grado 2 también, al andar a un ritmo normal.
el grado 3, donde debe descansar cada 100 metros, o grado 4, que ya el paciente genera esfuerzo y dificultad para respirar, incluso cuando está sentado, cuando se viste, o ni bien se levanta o hace algún tipo de esfuerzo leve. De esta manera también nos encontramos con otro tipo de disnea como es el EPOC, que es una enfermedad muy prevalente y ligada al tabaquismo. Como dato estadístico, según la OMS y antes de la pandemia, era la tercera causa de muerte a nivel mundial, con la dificultad agregada que implica que de 7 cada 10 enfermos no saben que la tienen, teniendo en cuenta que el EPOC, como hablamos anteriormente, está muy ligado al tabaquismo también. En Argentina, los primeros 117.000 casos que fueron positivos de SARS-CoV-2, los pacientes con EPOC representaron solo el 2% del total en mayores de 60 años, como ejemplo de grupo etario. Y en cuanto a los fallecidos, el EPOC se encontraba entre el 11,6% de los casos. Cuando la EPOC, la evolución va a ser más grande cuando desarrolló en ese momento el COVID-19. Y lo que nos interesa hablar que el EPOC post-COVID-19 es el periodo donde la enfermedad aguda ocasionada por el virus y la infección fue superada, pero existen síntomas como cansancio y fatiga que se prolongan no únicamente semanas, sino meses e inclusive hasta años en algunos pacientes también. Y la velocidad de la mejora va a depender de la gravedad de la enfermedad que haya tenido, la gravedad del EPOC que pueda llegar a tener, la comorbilidad y la fragilidad del paciente, que tiene que ver con el grupo etario. Dentro de los tipos de disnea de manera ejemplificativa podemos encontrarnos como para enmarcarla lo que es hipernea o taquipnea, que es la respiración rápida, la bradipnea, que es lenta, la paroxística también, que por ahí se suele nombrar, que suele ser durante el día o durante la noche, y se alivia si el paciente se queda de pie sentado, porque a veces en algún movimiento leve automáticamente se genera, por eso con ese nombre también. La disnea de fuerza de la que estamos hablando, que es la que se presenta con ejercicio diario, cotidiano o inclusive en alguna actividad física de deporte. La ortornea, que es posición de cúbito, la platipnea, la disnea superosa. Esos son tipos de disnea que puede haber muchísima más cantidad, pero son los más comunes y los más frecuentes que podemos llegar a encontrar con este tipo de disnea de fuerza para ejemplificarlas. En caso de que el paciente estuviera o necesitaría monitorización, acá tenemos un ejemplo de cómo se vería en un monitor multiparamétrico. La eupnea, que es la frecuencia normal, taquipnea, que es elevada, y la bradipnea. Siempre depende del grupo etario. La hipernea de mayor profundidad, apnea si el paciente puede generarla en estado de sueño o estado de reposo, y puede ser prolongada, puede ser corta. La respiración de Cheyne-Stokes, que son básicamente la frecuencia respiratoria más rápida, tienen una mayor profundidad y también con apnea. De Biot, que son rápidos, superficiales, también con apnea, y de Kussmaul, que son rápidos y muy profundos. Como decíamos anteriormente, son alteraciones según la frecuencia, en caso que se quisiera valorizar o ver en el monitor multiparamétrico. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, vamos a estar preparados para hacer un diagnóstico de enfermería a un cuadro clínico, pero en base a lo que vayamos a investigar. Entonces los síntomas van a depender de la causa desencadenante de la dificultad respiratoria, que pueden ser varias, como hablamos anteriormente. Puede generar una posible cianosis, que es lo más común, y podemos observar, entre otras cosas, la dificultad respiratoria o la sensación de falta de aire, que puede manifestar el paciente o no. Puede manifestar náusea del paciente, dolor en el pecho. Y para conocer la característica de la disnea, vamos a revisar una detallada historia clínica, teniendo en cuenta que hoy en día en nuestra institución y en la mayoría, y yo diría que casi todas también, tenemos un sistema donde podemos ver la historia clínica del paciente y poder indagar y hacer una investigación para hacer un diagnóstico. Completaremos un examen físico en donde evaluaremos de manera minuciosa los pulmones, si están trabajando bien o no. Bueno, podemos hacer una ocultación del corazón también, qué tipo de respiración está usando, si la vía respiratoria es alta. Y también tener en cuenta que podemos tener acceso a la información de los exámenes diagnósticos que se le puede realizar al paciente, que son las pruebas de sangre, como la gasometría arterial, entre ellas como la más común, la medición de la saturación de oxígeno en sangre a través de la oximetría de pulso, que lo podemos hacer supongamos que el paciente esté en clínica médica con oxímetro de pulso manual, o si estuviera en una UTI,
con el monitor multiparamétrico. El electrocardiograma realizado por el médico, nosotros lo asistimos, ecocardiografía, una radiografía de tórax, prueba de la función pulmonar, prueba de esfuerzo, como hablamos anteriormente, o tomografía de tórax. De esta manera, con este tipo de información vamos a recaudar, podemos llegar a lograr un diagnóstico de enfermería. El tratamiento de la oxigenoterapia en hospital, en caso que el paciente necesitara intervención hospitalaria, la acción de enfermería ante el paciente con esta disnea, ya sea aguda o crónica, secundaria a infección por el coronavirus por el tracto respiratorio, se refleja en un aumento de pacientes adultos con insuficiencia respiratoria. Entonces, diferentes tipos de estudios sugieren que la oxigenoterapia de alto flujo, como tenemos en nuestra institución de manera ejemplificativa el CAFO o el OAF, que puede ser conectado al ventilador mecánico, en este caso que nosotros disponemos del Neumoven, o puede ser también el OAF portátil, que también disponemos en la unidad, con carga nasal. Esta técnica es menos invasiva, es la modalidad de primera acción en caso de respuesta insuficiente a las medidas convencionales de oxigenación, que le voy a explicar un poquito más adelante, y sin criterio inmediato de intubación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en aquellos pacientes que la gravedad requiere ventilación mecánica, automáticamente se le va a trasladar a una unidad de cuidado crítico, que puede ser una UTI y una UCI. Esto también puede ser utilizado en clínica médica, por ejemplo, o en la guardia de manera preventiva. En caso de que se hubiera una UTI y una UCI, el paciente estará bajo valoración y seguimiento continuo en todos los turnos hasta el alta del mismo. Los cuidados de enfermería que vamos a realizar en caso de que el paciente estuviera en la institución y en la unidad de cuidados críticos, fundamental tranquilizar al paciente y rebajar cualquier estado de ansiedad que pueda llegar a tener. Tratar de respetar la postura que presente el paciente, pero en lo posible colocarlo en forward alta, cómoda, con algunos almohadones. Si en caso pudiéramos observar que la disnea está originada por un acúmulo de secreciones, vamos a tratar de estimular de manera interdisciplinaria con kinesiología o nosotros según el turno, el estimular el reflejo del tos y el drenaje postural. Si no, podemos acceder a la aspiración de secreción. Valorar el grado de déficit de autocuidado a nivel de conciencia, que lo hablaba anteriormente, con la escala que podemos llegar a manejar, como por ejemplo la de Glasgow también. Y bueno, según la causa originaria, ver la actuación de enfermería y administrar los medicamentos según la prescripción médica. Entonces, en el tratamiento de oxigenoterapia, en el hospital domicilio, el tratamiento primario va a ser, tanto en el hospital como en el domicilio, centrado en el alivio de la sensación de la falta de aire. La administración de oxígeno es normalmente la primera línea de tratamiento. Entonces, algunos tratamientos para manejar este tipo de disnea es tratar la causa. Como dijimos anteriormente, en prescripciones médicas de oxigenoterapia para ayudar a aliviar los síntomas, recibir oxígeno extra, que puede ser de bajo o de alto flujo, según requiera, temperatura ambiente en la unidad UTI o UCI si tuviera, o clínica médica o en su domicilio también, usar humidificadores en la administración del mismo y tener y brindarle al paciente la sensación de un espacio abierto, por ejemplo, hasta una sala vacía si pudiera, o en la casa cómoda. Y acá vamos a ejemplificar un poco cómo serían la distribución de bajo flujo y alto flujo, tanto en el hospital como en el domicilio. En bajo flujo, lo más común que tenemos entonces la carga nasal, la mascarilla de oxígeno simple y la máscara con reservorio. Y en caso de que tuviéramos alto flujo, podemos recurrir a la máscara de Venturi y dispositivos externos domiciliarios, como por ejemplo el CPAP o el BiPAP, que pueden ser utilizados también con la administración de tubo de oxígeno, que no necesariamente tiene que ser en el hospital, sino que también puede ser utilizados en domicilio. Bueno, un poco del tratamiento analgésico que se utilizan para este tipo de disnea de fuerza puede ser vía oral o endovenosa según corresponda. Lo que más utilizamos nosotros en la institución es el paracetamol como AINES, que viene en presentación de cápsulas y endovenosos. Como analgésico opiáceo débil tenemos el tramadol también, que es de la forma que le estoy mostrando acá de cómo se presenta. Y también tenemos los analgésicos opiáceos fuertes, que son el fentanilo o la morfina, que son los más usados. En este caso, la fentanina viene por cada ampolla
en 250.000 equivalentes, igual a 5 mililitros, y la morfina, también en ampolla, que solemos utilizarla a la morfina diluida 1 en 10, y se suele administrar dependiendo lo que requiera el paciente y por prescripción médica también. Solemos utilizar 3 centímetros para tratamiento de como analgésico ante el dolor o lo que necesite el paciente. Otro tipo de tratamiento que se puede dar en domicilio es los ansiolíticos, que también puede ser vía oral o endovenosa según corresponda. También se puede tratar de hablar con el médico o con el paciente de la familia y programar interconsulta o programar con el médico psiquiatra. Tenemos entonces lo que es la parte de ansiolítico de acción larga, lo más usado es el diazepam, que también viene en ampolla o en vía oral, de acción intermedia el clonazepam, que el clonazepam generalmente viene de 1 gramo comúnmente, pero se puede partir en 25, 0,25, 0,50, según lo requiera o según la prescripción médica. De acción corta el lorazepam, que también viene en ampollas. De acción ultracorta el midazolam, que suele ser utilizado el midazolam dependiendo de la gravedad del paciente. Puede usarse como protocolo en solución fisiológica con 8 midazolam, es lo más común en caso de que tuviera una vía, tanto periférica o central, como alternativa de tratamiento. Y en domicilio, según el principio activo, como hablamos anteriormente, de las acciones, y lo que es el nombre comercial, también, para asesorar al paciente o a la familia. Los otros tipos de tratamiento que podemos recomendar es la ingesta de alimentos con micronutrientes, la educación de la familia y seguimiento del paciente, ¿sí? Y asesoramiento también. En caso de que el paciente tuviera traqueotomía, que es algo que también se ve de forma frecuente en pacientes post-COVID, que quedaron con secuelas graves de la infección de virus, entonces la administración de los anticoagulantes, como por ejemplo la heparina, también la enoxaparina, que puede ser subcutánea, o vía oral también, como la seculomaral. Y recomendar la realización de ejercicios de fuerza y acondicionamientos dependiendo de la característica, con fisioterapia o rehabilitación pulmonar. Acá tenemos un ejemplo de lo que serían micronutrientes, lo que son vitaminas, minerales, todo lo que sea para la ingesta de alimentos, un seguimiento, como hablaba anteriormente, del paciente. Este tipo de dispositivo es un aspirador en caso de que tuviera traqueotomía o acúmulo de secreciones, una técnica que se puede utilizar con guantes estériles y demás, que bueno, lo estuvieron hablando anteriormente en otra capacitación también. Lo que es la parte de vía oral, el acesulmarol, después tenemos de manera subcutánea la heparina o la enoxaparina, que son de bajo peso molecular también, y bueno, los diferentes tipos de ejercicios con fisioterapia y rehabilitamiento. Entonces, como para ir terminando, los estudios y la recuperación dicen que aún hoy se siguen estudiando sobre cómo es la recuperación del COVID-19 y sus posibles efectos a largo plazo. Quiere decir que va a tener etapas de recuperación que son 2. Nos vamos a encontrar con el COVID-19 agudo, que duran de hasta 4 semanas, que en época de pandemia se vio generado muy fuerte en diferentes olas también. Los padecimientos post-COVID, que continúan desde 3 meses aproximadamente o más después de la infección, y algunas inclusive hasta el día de hoy, en personas que estuvieron gravemente enfermas y estuvieron internadas en unidades de terapia intensiva, aquellas que requirieron utilización de un ventilador mecánico y que recibieron otro tipo de asistencia respiratoria. Pero además del COVID prolongado hay otros términos de síntomas persistentes que también son muy usados, como el COVID-19 crónico, el síndrome post-COVID y la secuela post-aguda de la infección por SARS-CoV-2. Entonces, la recuperación del paciente va a depender, en este caso, de la edad, del grupo etario, del estado de salud general que presente el mismo y de la gravedad de los síntomas que haya tenido el paciente y que hoy son post-COVID-19. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Vega. Vamos a continuar con las clases del día de hoy. Vamos a hablar ahora, vamos a continuar hablando de pacientes post-COVID con disnea de esfuerzo, pero con un enfoque más a nivel cardiovascular.
Para repasar, como dijo la doctora Vitória, hablemos del síndrome post-COVID, que cuando el paciente sigue con signos y síntomas persistentes a pesar de pasar las 12 semanas de la fecha de inicio de los síntomas. Bueno, como podemos ver en este gráfico, tenemos bastantes manifestaciones dentro de este síndrome. Las manifestaciones respiratorias ya las vimos en la primera parte de esta charla, pero también tenemos manifestaciones en otros órganos y sistemas, como podemos ver a nivel de músculo esquelético, como podemos tener un paciente con sarcopenia, con una inflamación persistente, dando en una miositis, artritis. Después también manifestaciones a nivel renal, por ejemplo como glomerulonefritis. Después también tenemos manifestaciones endocrinas, por ejemplo como epididimitis, manifestaciones dermatológicas, ¿sí? Desde rash, eritema, algunas cosas más complejas, a nivel gastrointestinal también, como hepatitis, pancreatitis, y a nivel cardiovascular, que es lo que vamos a ver luego, por ejemplo, pericarditis, miopericarditis, vasculitis y también disfunciones ventriculares. Y a nivel neurológico también vamos a tener encefalitis y en algunos casos un poquito más complicados como síndrome de Guillain-Barré, Alzheimer y algunos síntomas más inespecíficos también como pérdida de memoria, delirium, depresión, entre otros ejemplos. Para volver a lo que es COVID y corazón, podemos ver en estos distintos gráficos que tenemos la fisiopatología, ¿sí? Donde se mezclan las distintas causas que nos pueden generar las secuelas a nivel cardiovasculares. Podemos ver, por ejemplo, la toxicidad directa del virus, ¿sí? A nivel inflamatorio también la toxicidad por la inflamación, por la tormenta de citoquina. También a nivel vascular, por alteración del endotelio, donde vemos la mayor predisposición a trombosis, y también la respuesta autoinmune, que eso también va a depender mucho de cada individuo, ¿sí? Entonces, las secuelas que vamos a tener a nivel cardiovascular pueden ser infarto, ¿sí? Injuria ventricular, miocarditis, ¿sí? Y las distintas inflamaciones a nivel como autoinmune, ¿sí? Miocarditis inflamatoria o autoinmune. Y vamos a tener los distintos desencadenantes, como lo vamos a ir viendo luego, por ejemplo, más riesgo de ACV isquémico hemorrágico, de síndromes coronarios agudos, de trombosis, de arritmias y demás. Entonces, para comenzar la evaluación de nuestros pacientes, tenemos que poder detectar cuáles son los pacientes de alto riesgo, teniendo en cuenta que los pacientes con COVID van a tener un riesgo aumentado hasta 3 veces de eventos adversos, hasta más o menos los 4 meses desde el diagnóstico de COVID. Entonces, ahí es importante la historia clínica, la anamnesis. Podemos tener pacientes que hayan estado previamente internados, entonces tenemos el antecedente claro, pero puede ser otros pacientes que han pasado la infección, la etapa vírica en su domicilio, entonces por ahí el examen no va a ser tan claro, entonces tenemos que indagar en eso. Después el examen físico para ver si tienen, por ejemplo, síntomas de insuficiencia cardíaca, todo un examen bien minucioso. Y después lo que es el análisis de sangre, que va a depender por ahí de la complejidad que tengamos en el lugar, pero obviamente pedirle una rutina, pero además complementarlo con PCR, que es la proteína C reactiva para ver el estado inflamatorio del paciente, troponina, si la troponina ahí necesitamos saber cualitativamente y cuantitativamente, sobre todo cuánto tiene el paciente, el ProBNP, ¿sí? Y la hemoglobina glicosilar y el perfil lipídico. Después, para complementar también el electrocardiograma y el ecocardiograma. Por ejemplo, con el electrocardiograma, que es bastante accesible, vamos a poder ver los cambios dinámicos que puede llegar a tener el paciente, como despolarización y algún tipo de arritmia, ¿sí? Que esto generalmente se va resolviendo a los 6 meses, ¿sí? Hasta los 6 meses, por eso tiene que ser más o menos seriados estos controles, y si podemos tener un electrocardiograma previo para poder hacer la comparación. Lo más frecuente que se va a encontrar es la taquicardia sinusal, pero bueno, se pueden encontrar arritmias como fibrilación auricular, como por ejemplo. Lo otro que podemos seguir en complejidad es la resonancia magnética cardíaca. Ya vamos a ver cuándo solicitarla, que es la mejor alternativa para evaluar de forma no invasiva, ¿sí? Y siempre cuando el paciente esté estable,
y nos va a proporcionar información valiosa sobre todo el grado de necrosis, si hay hiperemia, fibrosis, inflamación. Lo vamos a poder estar evaluando en este estudio. Por un estudio más costoso y más difícil de realizar. El ecocardiograma, que también es bastante accesible, nos va a ayudar también en la infección por COVID, en la parte aguda y en la parte de COVID prolongado y el COVID, long COVID, como se llama. Y también nos va a ayudar para si sospechamos miocarditis, síndrome de Takotsubo, si el paciente tuvo un infarto, tenemos sospecha para ver si tiene hipocinesia, cinesia, y derrame pericárdico, si tiene también presencia de derrame pericárdico, entre otros casos. Después, lo más frecuente que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser dilatación y función del ventrículo derecho, ¿sí? Que esto hay que hacer seguimiento porque generalmente va a ir mejorando cuando disminuye la infección y la inflamación que a veces persiste. Y también puede haber una infunción del ventrículo izquierdo, pero es menos frecuente. La angiotomografía, también otro estudio complementario que podemos hacer, que como lo vimos con la doctora Vittore, sirve para detectar tromboembolismo pulmonar, pero también nos va a servir para otras patologías, por ejemplo para ver si hay vasculitis, trombo mural o alguna estenosis coronaria a nivel epicárdico. Después tenemos las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, que estas lo que nos van a estar evidenciando es que va a haber una alteración del consumo de oxígeno post-COVID agudo. Entonces esto puede deberse a varias causas, entre eso las deficiencias a nivel muscular, que va a tener un ejercicio submáximo. Después también va a estar alterado el umbral anaeróbico, que va a estar temprano, con atrofia muscular, sarcopenia, ¿sí? Y esto va a ser más marcado si el paciente estuvo, por ejemplo, internado en UTI, porque le vamos a agregar además la inactividad física que tuvo, la tormenta de citoquinas, la mala nutrición, la ventilación mecánica, algunos medicamentos, por ejemplo, los bloqueantes neuromusculares. Entonces todo eso también nos va a colaborar a que la prueba no nos dé de forma correcta. Después tenemos también una prueba que es más difícil de hacer y no se hace muy frecuentemente, pero está en la bibliografía, que es la prueba de la mesa basculante o la prueba de soporte de 10 minutos, que lo más frecuente que se puede encontrar en estos pacientes es la taquicardia postural ortostática o el síncope neurocardiogénico o hipotensión ortostática. Después podemos tener otra presentación que tenemos los pacientes que previamente ya tenían enfermedad cardiovascular y además sufren una infección por COVID-19. Entonces estos pacientes se les va a agregar mayor riesgo y lo que van a tener mayor riesgo de descompensación y mortalidad hasta más o menos los 4 meses. Muchos de los pacientes que estuvieron internados o que están internados todavía con pacientes con COVID-19, un tercio de estos tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular crónica y tienen ya también riesgo aumentado de mortalidad hospitalaria, mayor riesgo también de eventos tromboembólicos y de shock séptico. Después, para continuar, les voy a mostrar 2 algoritmos que son 2 guías diferentes donde se ve cómo podemos manejar estos pacientes una vez que nosotros estamos sospechando este diagnóstico, ¿sí? Entonces tenemos que tener la historia previa de infección por COVID, primero considerarla a nivel general, digamos en la evaluación primaria, el tema de la rehabilitación, como saca el soporte mental, terapia social, ocupacional y demás. Como había hablado la doctora Vittore, estos pacientes también tienen un componente a veces de depresión, ¿sí? Porque han estado internados o por cómo se ve en su estado, y después poder clasificarlo, ¿sí? Si tiene eventos cardiovasculares crónicos que se han agudizado, si tiene síntomas o no tiene síntomas a nivel cardiovascular, y según nuestra sospecha clínica, lo que hemos visto en el examen, poder ir continuando. Esta guía, por ejemplo, recomienda comenzar obviamente con la historia clínica, con valoración de la tensión arterial, un laboratorio, ¿sí? Y empezar con un ecocardiograma transtorácico y un electrocardiograma. Según lo que nosotros vayamos sospechando y lo que vayamos encontrando, es ver cómo seguimos. Si seguimos con una resonancia magnética cardíaca, si seguimos con un monitoreo de Holter, o si un poquito más complejo, por ejemplo con un SPECT o por ejemplo una cinecoronografía, ¿sí? Eso se los dejo como para ir
viendo, pero bueno, lo primero que podríamos empezar es con el análisis, como vimos, de sangre, el electrocardiograma y continuar con el ecocardiograma y después ir clasificando a nuestro paciente. Después acá hay otra guía que esta está más bien dirigida, esta guía de la AJA, sobre pacientes que estamos sospechando miocarditis, ¿sí? Donde, bueno, obviamente comenzamos con la sospecha o que ya sabemos que tuvo infección por SARS-CoV-2 y también es muy parecido a la anterior, empieza con el electrocardiograma, con el ecocardiograma y con el dosaje de troponina, ¿sí? Según las anormalidades que vayamos encontrando. Si nosotros, por ejemplo, encontramos toda normalidad en estos estudios, ya tenemos que ir a una consulta con un especialista, si no lo ves todavía, y evaluar los métodos complementarios desde una geografía, un SPEC, o otras cosas más complejas que por ahí no las tenemos en todos los lugares. Pero bueno, esto también lo clasifica desde otras miocardiopatías, ¿sí? Hasta una sospecha de miocarditis moderada, es leve o moderada, a una miocarditis severa, donde obviamente el tratamiento va a ser más complejo, ¿sí? Con esteroides, hay que ver ecocardiogramas más seguidos y bueno, va a necesitar un lugar de mayor complejidad, así que en este caso, si estamos en los primeros niveles, hay que derivarlo a un centro especializado. Son dos algoritmos como para ver el tratamiento, cómo comenzar y cómo encarar, digamos, a estos pacientes con sospecha de una miocardiopatía asociada al COVID. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos el próximo año. Ahora les voy a dejar con un videito de un paciente que ha tenido COVID y luego las palabras del doctor Luna. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Pablo Miranda, soy enfermero, hace 30 años ya, actualmente trabajando en el Hospital Gumersindo Sayago de Carlos Paz. Estoy esta mañana comunicándome con ustedes para contarles un poquito mi historia. Hace 2 años estuve internado por COVID cuando recién apareció esto y no había mucho que se supiera. Bueno, estuve en el Hospital Domingo Funes, en la terapia del Funes, hay casi 2 meses de internación. Bueno, obviamente intubado, traqueostomizado, hasta que, esto fue a principios de noviembre y a fines de diciembre me dieron el alta, un 23 de diciembre, así que pude pasar las fiestas en casa. La recuperación no fue fácil, estuve prácticamente un mes más recuperando masa muscular. Al mes de darme el alta en enero, mitad de enero, fines de enero, ya me pude empezar a sentar y volver a caminar. Pero gracias a Dios acá estamos, gracias a Dios y al esfuerzo que pusieron también ahí en el hospital. Acá estoy pudiendo contar esta historia y eternamente agradecido por eso. 2 cosas quiero aclarar o recordar más que nada. Una, no nos olvidemos de Dios y de nuestros pacientes, que es nuestra vocación. Y la segunda, que tampoco nos olvidemos de nuestros derechos, que también son importantes. Como les dije, soy enfermero de la terapia intensiva, hace 30 años que hago esto y hace 29 años y medio que estoy en terapia intensiva. O sea, esto es mi vida. La terapia es el eje de todo el movimiento que hay en un hospital, ¿no? Y si ustedes me preguntan qué es la terapia, para mí verdaderamente es mi motivo de ser. Yo acá me siento cómodo en las terapias. He pasado por varias en Córdoba, trabajando acá también, y la verdad que es donde se genera la vida, ¿no? Y ahí nosotros podemos hacer muchísimo como profesionales, una amplia gama de cosas que a veces con la ayuda de Dios funcionan,
A veces no, pero por lo menos tratamos de hacer todo lo posible para que esto suceda. Pongamos todas esas ganas, pongamos toda esa vocación para ayudar a los demás. Y sinceramente agradecer a la terapia del Hospital Domingo Funes, porque gracias a ustedes, gracias a ellos, yo hoy estoy acá disfrutando de mi familia, disfrutando de mi trabajo. Por eso de corazón, muchísimas, muchísimas gracias y eternamente agradecido. Bueno, muchas gracias Mayra. Teniendo en cuenta que este módulo corresponde a la temática infectológica, quisiera compartir con todos ustedes una problemática que nos aqueja a todos los intensivistas del mundo y que está referido a los gérmenes multiresistentes en las unidades de terapia intensiva. Para ello quiero compartir un trabajo muy interesante que fue presentado en el Congreso Argentino de Infectología en septiembre del año en curso y que hace referencia a 466 pacientes con diagnóstico de bacteriemia que corresponden a 34 instituciones de nuestro país y que han arrojado como principal mecanismo de resistencia bacteriana a los antibióticos la producción de metalo-beta-lactamasas, desplazando al segundo lugar aquellos gérmenes como la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, y ocupando el tercer lugar los gérmenes productores de una enzima llamada OXA 163. Los resultados de este trabajo nos indican que los pacientes en general han tenido una edad media de 57 años, el 67% de los mismos son de sexo masculino, la media de score SOFA es de 6 puntos con un rango intercuartílico que va de 3 a 10 puntos. La entidad número 1 causante de bacteriemia ha sido la sepsis asociada a catéter y en segundo lugar la neumonía, y esto nos marca la necesidad de que nosotros los intensivistas pongamos foco en esta problemática de la terapia intensiva y que por lo tanto respondamos a la pregunta de cómo podemos hacer para gestionar este inconveniente que se nos da en la práctica diaria. Y la manera de gestionarlo es tener en cuenta que ya en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud nos indica 3 recomendaciones. La primera de ellas, la higiene de manos; la segunda, la higiene institucional; y la tercera, la optimización en el empleo de los antibióticos. La manera de concretar esta manera de trabajar es que los intensivistas sigamos poniendo el foco en el trabajo como equipo sanitario y darle lógicamente al infectólogo y al bacteriólogo la importancia que significa su participación en la actividad diaria de la terapia intensiva. Bueno, de esta manera damos por concluido el curso anual de terapia intensiva año 2022 y lógicamente los invitamos a participar el año que viene. Y antes de terminar vamos a compartir con ustedes muchas de las situaciones de trabajo en este curso anual que se ha llevado a cabo en el año 2022.
Muchísimas gracias y será Dios mediante hasta el año que viene.